amén y amén. Le quiero pedir por favor que abra su Biblia. Quiero ser conciso en esta oportunidad. He estado predicando sobre ofrendas paralelas. Esta es la serie que el Señor me ha dado en estas últimas reuniones que hemos tenido, y no quiero perder la dinámica de lo que he estado hablando. Y además el Señor confirmaba esto a través de la palabra que Julio hablaba el viernes en la noche. Números capítulo 1 versículo 2. Si usted lo tiene puede decir amén. Amén. Esta es una ordenanza de parte de Dios a Moisés. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Pero mire, dice por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón, uno por uno. Censo. Alguien levante su mano, alguien que no sepa qué es censo. Con toda libertad. Todos sabemos qué es censo. Censo o el censar es el contar, ¿verdad? Gracias por reconocer. El censo es cuando una autoridad decide mandar personas a que cuenten y anotar, para que esas cuentas se unan y pueda llevarse el conocimiento a un dato específico. Por ejemplo, si nosotros empezamos a hacer un censo en cuántas personas hay en este lugar, diremos que más o menos entre 400 a 500 personas, yo diría más con todos los niños que hay en este lugar en este momento. Entonces eso es censar algo, eso es el censo. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, haz una cuenta, empieza a contar. Censo es contar. Y le dice: empieza a contar a toda la congregación de los hijos de Israel por familias. Mire, el Espíritu Santo me está diciendo en este momento que el Señor le dice a Moisés: cuenta a las personas por familias. Quiero decirte que tu familia cuenta para Dios. Amén. A Dios le interesa tu familia. Por eso es que Dios le dijo a Moisés: Moisés, cuenta las familias, no cuenta los regados, no los cuentes divididos, sino cuéntalos por familias. Y luego dice: cuéntalos por casas paternas. ¿Qué le estoy diciendo? Que a Dios le interesa que sepamos que hay casas paternas. Y eso quiere decir que a Dios le interesa que hablarnos de la paternidad. Amén. Diga paternidad. La palabra paternidad para Dios es importante. ¿Cuántos creen que es importante la palabra paternidad para Dios? Cuando Cristo vino a la tierra, Israel estaba acostumbrado a oír de un Dios que juzgaba, que estaba lejos, que la gente lo veía como que estaba alejado. Había ley. Dice la palabra que por 400 años había habido un silencio donde Dios no había hablado, porque cuando viene el profeta Juan el Bautista, que prepara el camino, le preguntaron: ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías? ¿Quién eres tú? Y él dijo: yo solo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Qué lindo que la voz de Dios se empezó a escuchar de nuevo con Juan el Bautista, porque se había dejado de escuchar. Yo no sé si usted tiene la necesidad de oír la voz de Dios. Yo no sé si usted se siente vacío cuando usted deja de escuchar la voz de Dios. Y cuando la voz de Dios te estoy hablando, no es solamente la voz de Dios a través de un púlpito, no solamente la voz a través de un profeta que viene contigo, sino que la intimidad que tú tienes con Dios, si tú afinas tu oído, el Señor puede hablarte y tú puedes ser sensible a lo que Dios dice a tu corazón. Y Dios te puede hablar a través de muchas circunstancias, a través de la Biblia, a través de un mensaje, a través de tantas cosas. Pero dice la Biblia aquí que Moisés le dijeron de parte de Dios. Entonces yo le pregunto: ¿el censo es malo o es bueno? Depende, diría usted, ¿verdad?
Y por eso es que yo quiero hablar un poco de esto, porque la Biblia, jamás la Biblia se va a contradecir. Dile al hermano que está a la par, la Biblia no se va a contradecir. Entonces viene el Señor y le dice a Moisés esta orden. Y Moisés entonces, dice el verso 17, voy rápido porque me interesa lo que Dios va a ministrarnos. Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que habían sido designados por sus nombres. Le mencioné familias contadas, paternas, casas paternas, paternidad, y le mencioné nombres. Nombre quiere decir identidad. Cuando viene alguien con usted y le dice, ¿usted cuál es su nombre? Usted le está diciendo su identidad. Uno de las victorias que vamos a alcanzar cuando nosotros lleguemos al final de la carrera, dice, al que venciere le daré un nuevo nombre. Amén. Yo te he bendecido, dice el Señor, y yo cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, no te anegarán, el fuego no te quemará. Y dice, yo te he conocido y yo te llamo por nombre. Dios te llama por nombre, porque eso quiere decir que Dios te da identidad en Él. Aleluya. Y entonces estos encargados reunieron a la congregación el primer día del mes segundo, se registraron según sus antepasados por familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años para arriba, uno por uno. Escuche esto, tal como el Señor lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Me interesa esa palabra, tal como el Señor lo había mandado. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga, tal como Dios lo ha dicho que yo lo haga. Cuando no nos desviamos ni a la derecha ni a la izquierda, cuando no quitamos ni ponemos más de lo que Dios nos haya dado, nos alineamos al plan de Dios. Y cuando eso ocurre, vamos a ver la gloria de Dios. Dios le da a Moisés un diseño de un celestial, le muestra un diseño celestial y dice la Biblia que Moisés hizo el diseño que Dios le mostró tal como Dios se lo había mostrado. No puso medidas a su antojo, no puso medidas mayores ni medidas menores, sino puso las medidas tal como Dios se lo había dicho que lo hiciera. Cuando Moisés termina la obra del tabernáculo, inmediatamente dice la palabra que la Shekinah, la presencia de Dios, descendió de una forma maravillosa. David le da instrucción a Salomón y dice que cuando le da la instrucción a Salomón le dice todas las cosas, los materiales de construcción, las medidas, los compartimentos que iban a hacer en el templo. Y dice la palabra que cuando Salomón termina el templo y cuando estaban dedicados para poder entrar y dar el primer servicio de adoración y alabanza al Señor, los sacerdotes estaban en el número de orden como tenían que entrar. Y dice la palabra que en el momento en que ellos estaban listos para entrar, la presencia de Dios descendió sobre la casa y los sacerdotes no podían entrar en la casa. ¿Cuántos quieren que Dios haga eso con nosotros? Que su presencia sea tan especial, que su misericordia sea tan maravillosa, que la presencia y la visitación sea tan impresionante que nosotros no podamos hacer. Que ya no se vea lo que nosotros hacemos, sino que la presencia de Dios haga lo que tiene que hacer. Dele una ofrenda al Rey de Reyes, el que lo trajo en este día. Aleluya. Y qué hermoso que Moisés obedeció la orden de Dios. Pero también dice la palabra que hubo un censo, que fue un censo negativo, que trajo consecuencias. El censo de Moisés trajo bendición. El censo de David fue diferente. Y entonces dice la Biblia que se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Pero Joab, un general, le dijo al rey David: añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Mas, oh rey, Señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura esto mi Señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel?
Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab el general, y salió pues Joab y recorrió Israel y volvió a Jerusalén. Fíjese que la palabra misma nos enseña de que en Crónicas Satanás es el que incita a Israel. Pero cuando uno ve el libro paralelo de este contexto y uno ve el segundo libro de Samuel, dice la Biblia que no fue Satanás, sino que fue el mismo Señor. Usted diría, bueno, entonces la Biblia hay contradicción en esto, y no es así. Segundo libro de Samuel dice de nuevo: la ira del Señor se encendió contra Israel. Incitó a David contra ellos diciendo: haz un censo de Israel y de Judá. Y el rey dijo a Joab, comandante del ejército que estaba con él: recorre las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo en el pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: mire, lo mismo, que el Señor tu Dios añada al pueblo 100 veces más lo que son, mientras todavía vean los ojos de mi señor el rey. Pero ¿por qué se complace mi señor en hacer esto? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, hubo un error en el censo de David. Hubo un error, hubo un problema en el censo de David. Algunos dicen que David hizo el censo y que fue incitado. Pero tenemos que ver dónde estuvo el error de David. El error de David estuvo en que el censo de él fue para contar sus recursos y no los recursos de Dios. Recuérdate que los recursos que tú tienes no son tuyos, los recursos son de Dios. Recuérdate que el don que tienes no es tuyo, el don es de Dios. Recuérdate que el ministerio que tienes no es tuyo, el ministerio es de Dios. Recuérdate que la familia que tú tienes no es tuya, la familia es de Dios. Dele una ofrenda al rey, el dueño de esto, el dueño de esta casa, el dueño de esta iglesia, el dueño de su corazón, el dueño de su testimonio, de todo. Los nombres hacen referencia a la función. Y el Señor, cuando Él dice: yo soy Adonai, ¿ha oído usted la palabra Adonai? Yo soy Adonai. Adonai quiere decir dueño, quiere decir propietario. O sea que Él es mi Adonai, Él es mi dueño. Y si Él es mi dueño, Él me va a cuidar. Aleluya. ¿Sabe cómo decimos nosotros en mi tierra? Él es el mero mero. Él es el de este lugar. Él es el dueño de esta casa. ¿Cuánto le pueden decir: Señor, mi casa es tu casa, mi familia es tu familia? Y la misma Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos. Yo quisiera siempre tener a mis hijas, ¿verdad? Pero no es así. Un día se van, un día harán su vida. Pero lo lindo es que nunca dejarán de ser las hijas del rey. Nunca dejarán de ser propiedad de Él. Y si son propiedad de Él, Él las va a cuidar. Aleluya. Veo entonces, amados hermanos, el error de David, y lo puedo encontrar cuando la palabra censo o contar se menciona por primera vez en la Biblia. Y este es el error. ¿Está listo para oírlo? Amén. Éxodo 30:12 dice el Señor: cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados. Eso era una ofrenda, hermanos, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. ¿Me entiendes? Había una ordenanza de parte de Dios cuando se hacía esta acción de contar a las personas. Esto, dice, dará
el que sea contado. Medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. Medio ciclo es la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de 20 años para arriba dará la ofrenda al Señor. Eso es tremendo, hermano. Fíjese que tampoco cuando uno se va a estudiar no era una ofrenda muy ostentosa, muy grande, sino que dice la Biblia que era una ofrenda de medio ciclo, ¿verdad? Era una ofrenda, tal vez diría usted, significativa, pero era una ofrenda por cada familia, por cada persona. Y mire que dice la Biblia: el rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo, al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por vuestras vidas. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás al servicio de la tienda de reunión para que sea un recordatorio, diga recordatorio, para los hijos de Israel delante del Señor como expiación por vuestras vidas. ¿Sabe qué es eso? Que Dios permite que vea los recursos que tienes, pero que nunca te olvides y que nunca deje de estar en tu memoria el recordarte de dónde Dios te salvó, de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te llamó cuando no tenías nada, del lodo cenagoso, de la pudrición del pecado, de la muerte eterna, de la condenación eterna. Él nos llamó, y recordemos que siempre que traemos a la casa del Señor una ofrenda, dele una ofrenda fuerte con sus palmas, porque cuando usted aplaude, cuando usted dice gloria a Dios, usted se está recordando de dónde lo sacó el Señor. El que más ama es al que más le han perdonado. Y si se nos olvida cuánto nos perdonó el Señor, nuestro amor será menos. Pero si nos recordamos de dónde nos sacó el Señor, nuestro amor seguirá vivo, vivo, vivo para Él. Aleluya. Entonces dice la palabra que David no hizo lo que se tenía que hacer en un principio. David no ofrendó por las familias, y entonces se encendió la ira del Señor. Y dice que cuando viene un profeta y le habla a David, y David le dice: he pecado gravemente al hacer esto, al hacer este censo, pero ahora te recuerdo que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Algo que yo admiro de David, hermano, es que reconocía sus errores. Es que cuando la regaba, él decía: Señor, la regué. Es que cuando decía metí la pata, metí la pata. Tengo problemas, reconocía sus problemas. El hombre que reconoce sus errores será sabio. El hombre que reconoce sus problemas y sus faltas y su pecado alcanzará perfección. Y para eso venimos a su casa. Para eso oímos la palabra. Para eso somos enfrentados con la palabra. Para que la palabra nos muestre como un espejo el problema que hay en nuestro corazón y digamos: sí, Señor, tienes razón, necesito cambiar, necesito sanar, necesito ver las cosas desde otro punto de vista, necesito arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de la manera de pensar. En griego la palabra arrepentimiento es metanoia. Meta quiere decir cambio, noia quiere decir mente. Si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Aleluya. Dele ofrenda al que le reservó salvación por toda la eternidad. Y entonces David dijo: Señor, yo tuve un problema, ¿cómo pude hacer esto? Y entonces viene el Señor, hermano, y cuando uno reconoce, el Señor le manda opciones para poder arreglar las cosas que uno pudo haber destruido o que uno pudo haber afectado. Entonces viene y le dice al profeta: profeta, ve y dile así: te propongo 3 cosas.
escoge para ti una de ellas para que yo te haga. Y le dieron 3 opciones. Opción número 1, 3 años de hambre. Opción número 2, 3 meses de derrota bajo la mano de la espada de sus enemigos. Opción número 3, 3 días bajo la espada de Jehová. ¿Qué hubiera escogido usted? ¿La 1, la 2 o la 3? Levanten su mano la número 1. Levanten su mano la número 2. Levanten su mano la número 3. 3 días bajo la espada de Jehová. Entonces respondió David al profeta y le dijo: profeta, estoy muy angustiado. Te ruego que me des la número 3. Y le dice: te ruego que me dejes caer en manos del Señor, porque muy grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombres. Qué lindo caer en manos de Dios. Qué lindo caer en manos de Dios. Si tú no dejas que la justicia de Dios opere en ti, va a operar la justicia del hombre. Y la justicia del hombre no es justicia. Pero la justicia de Dios, te arregla para bendición. Alguien decía: educa a tus hijos para que obedezcan la ley de Dios. Y si obedecen la ley de Dios, no habrá ley humana que los va a poder destruir. Corrige a tus hijos con la ley de Dios, porque si no, después te los va a corregir la policía con la ley humana. Amén. Y entonces dice la Biblia que el profeta le dice: así será. Y empieza una mortandad, hermano. Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Y dice que empezó una muerte terrible, la espada del ángel de Jehová. Y entonces, cuando estaba a punto de destruirla, miró el Señor y sintió pesar por la calamidad. El Dios que nosotros tenemos, cuando nos ve sufrir, su corazón sufre. Cuando tú sufres, Dios sufre. Cuando tú te gozas, Dios se goza. Cuando tú lo buscas, Él se deja encontrar. Dele ofrenda al Rey, dígale: gracias, Señor. Y entonces dice la Biblia que sintió calamidad y le dijo al ángel destructor, al ángel de Jehová: basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor, eso es lo que quiero que usted vea, estaba justo, estaba exactamente en un lugar específico. Y este lugar era el terreno, la era de un hombre llamado Ornán Jebuseo. Específicamente en un lugar clave. Y entonces, cuando esto sucede, el Señor detiene y David dice: esto se tiene que arreglar en donde yo fallé. Tengo que arreglar esto donde yo fallé. Hice las cosas para ver mis recursos, pero se me olvidó ofrendar al Señor. Que el pueblo ofrendara al Señor, cada casa paterna, cada familia. La ofrenda es poderosa. Dígale a su hermano: la ofrenda es poderosa. No te estoy hablando solo de dinero, hermano. A Dios gracias, ya recogimos ofrenda. Ni te estoy hablando para motivarte a que ofrendes hoy. No, te estoy hablando porque la ofrenda no es solamente lo que das. La ofrenda es tu corazón. La ofrenda es lo que tú piensas. La ofrenda es tu primer pensamiento en la mañana. La ofrenda es lo que vas a hacer. La ofrenda son las prioridades de lo que tú haces. La ofrenda es la convicción de vivir en agrado delante del Señor, porque tú eres un altar. Porque tu vida debe ser una ofrenda para el Señor constantemente.
Porque tu servicio a Dios no lo estás haciendo para que te vea el pastor, para que te vea el líder, para que te vea el público, sino que tu vida la estás dando en servicio porque tú estás tan agradecido del que se dio por ti, que tú dices: lo menos que yo puedo hacer es darme para aquel que se dio por mí. Aleluya, gloria a su nombre, gloria a Dios. Si la ofrenda es poderosa, ¿cuántos creen que la ofrenda es poderosa? ¿Sabe por qué? Porque el que dio su vida y dijo: el grano de trigo cae y muere, y cuando muere da mucho fruto. Entonces aquel que estaba allá arriba, el Cristo de la gloria, dijo: yo iré y yo seré la ofrenda para poder salvar al mundo. Gracias, Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa ofrenda que el Padre dio a través de Cristo? Y entonces la palabra dice que llegó David y el ángel de Jehová estaba ahí. Ornán Jebuseo mira al ángel de Jehová. Los hijos de Ornán Jebuseo se esconden. Mire, imagínese usted, era un evento impactante lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Y Ornán Jebuseo, hermano, cuando vio eso y vio y dijo: y a él lo iban a destruir también. Y entonces él ve venir a David, y cuando ve venir a David, David dijo: tenemos que dar una ofrenda. Y entonces dice Ornán Jebuseo: puedes tomarla, toma todo, yo te lo doy. Toma mis recursos, toma los animales, toma el terreno, tómalo, yo te lo doy de gratis. Y David le dice: no, Ornán, ciertamente yo que cometí el error, yo voy a pagar el error. Confesión. No, Ornán, le dice, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que no es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Dale al Señor lo que te cueste. Dale al Señor lo mejor. Yo he aprendido que tenemos que darle lo mejor de lo mejor para el mejor. Y dice la Biblia que David dio a Ornán el peso de 600 siclos de oro. Mire por qué. Por el lugar. David compró el terreno. David compró ese lugar. Entonces, ya que lo había comprado, yo me imagino el ángel de Jehová ahí esperando, hermano, la negociación. El padre viendo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Basta, le dijo el padre al ángel. Y el ángel estaba ahí viendo la actitud de David. Dios detiene su juicio para ver el corazón que tú tienes y el proceder que vas a tener en lo que va a acontecer. Y entonces dice la palabra que después de que compró el terreno, David empieza a edificar un altar al Señor y empieza a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, e invocó al Señor, y el Señor le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Hermanos, ese problema sirvió para que David adquiriera un lugar donde más adelante, por precio comprado, por precio justo, se levantó el templo de Salomón. Aleluya, amén. Gloria a su nombre. Dios es fiel. Yo termino con esto y puedes pasar, hermano Fercho y hermano Julio, para lo que Dios va a ministrarnos. Yo le dije que quería ser conciso y llevo 30 minutos, pero quiero que usted se quede con esto y quiero que usted vea y oiga lo que tú decías. Nuestras crisis, la crisis que estemos pasando, bajo la misericordia y la intervención de Dios, se convierten en precedentes donde la gloria de Dios se vuelve evidente por todas las generaciones. En ese terreno que se compró,
a raíz de un error de David y a raíz de la misericordia de Dios, en ese terreno, en ese preciso terreno, dice la palabra que en ese terreno el Señor le dijo a David: en ese terreno yo quiero que me levanten templo. En el lugar donde hubo la ofrenda por ese pecado, en ese lugar me van a levantar templo. Pero ahora, en estos días, el Señor ya no habita en templos levantados por hombre. Ahora usted y yo, dice la Escritura, somos el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Tu corazón, mi corazón, tu vida, mi vida, que estaba en ruinas, que estaba en crisis, que estaba en consecuencias de nuestros errores y de la vana manera que heredamos de vivir de parte de nuestros padres. En ese lugar, dice la palabra, que en ese lugar de nuestro corazón, ahí, en ese lugar, el Señor detuvo su juicio y nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús y le dimos al Señor nuestra vida y le dijimos: Señor, de ahora en adelante ya no somos nosotros, de ahora en adelante somos altares para que tú habites en ese lugar. Y en ese lugar donde hubo crisis, en ese corazón que teníamos, que el Señor dijo: dame, hijo mío, tu corazón, en ese lugar ahora se volvió un templo donde la presencia del Señor habita. Aleluya. Le vuelvo a leer: nuestras crisis, bajo la misericordia y la intervención de Dios, se convierten en precedentes donde la gloria del Señor se vuelve evidente por todas las generaciones. En ese terreno donde iba a haber destrucción y el ángel de Jehová se detuvo, en ese terreno se levantó el templo. Y más adelante dice la Biblia que cuando terminaron de construir el templo, la gloria de Dios descendió sobre ese lugar y fue impactante. Pues así es tu corazón, ese lugar donde había crisis, pero que tú dijiste en medio de la crisis: Señor, yo te doy la ofrenda de mi vida, yo te doy mi corazón, yo lo abro para ti. En ese lugar la gloria de Dios se va a hacer evidente por ti, por tus hijos, por los hijos de tus hijos, por toda tu generación. Y recuerda, donde el diablo te quiso matar, donde el diablo te quiso destruir, allí serás más que vencedor en Cristo Jesús. Aleluya. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Mientras el profeta de Dios pasa, Julio, si puedes pasar, Julio. Cierra sus ojos, iglesia, por favor. Si en este lugar hay alguna persona que necesita rendirse a Jesús, o que nos están viendo a través de este programa de televisión, como se me ha sido mandato, yo quiero orar y decirte que si viniste, el Señor quiere arreglar tu vida. Si te alejaste de Dios y necesitas reconciliar, hoy es el día de que reconcilies. Y en el nombre poderoso de Jesús yo hago 2 oraciones. La primera para aquellos que no conocen a Jesús como su Salvador, pero que hoy le pueden decir: Señor, este corazón en crisis yo lo quiero entregar para ti. Y la segunda para aquellos que fueron y estuvieron en los caminos del Señor, pero se alejaron. Y solamente repite: iglesia, necesito intercesores y no espectadores. Y puedes decirle: Señor Jesús, perdóname, yo te fallé, yo soy pecador, yo necesito tu perdón, yo necesito que tú entres a mi corazón y laves con tu sangre preciosa mi vida. Yo acepto, Señor, el sacrificio que tú diste por mí en esa cruz,
y de ahora en adelante yo soy tu hijo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Número 2, si estás alejado de Cristo y Dios te trajo en este lugar para decirte, te he estado esperando, solamente dile: Señor, perdóname, yo me alejé y hoy regreso de nuevo, y hoy me tomo de tu mano, y hoy te pido, Señor, que nunca jamás me pueda yo separar de tu camino y de lo que tú tienes para mí. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por su sintonía. Si necesita oración, llámanos al 240-246-1535. Estamos ubicados en el 12345 Georgia Avenue, Silver Spring, Maryland. Para más información, visítanos en www.elim.us. Que Dios te bendiga.